jueves estamos con el Coordinador Regional de Bibliotecas Públicas, perteneciente al Ministerio de las Culturas y las Artes. Estamos hablando con Alejandro Pérez, que ya lo vamos a saludar. Alejandro, buenos días y bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿a quién nos tienes como invitado para el día de hoy? Hoy día tenemos un invitado especial. Él es Juan Jacobo Tancara Chambe, oriundo de Parinacota, me parece que del pueblo de Socoroma. Es una persona con una amplia experiencia en el tema literario acá en la región. Él ha escrito obras de ficción, también ha publicado, tiene una editorial ya bastante difundida por muchos años. Yo recuerdo cuando llegué hace ya 12 años atrás, él ya tenía conformada su editorial Palabra Comprometida Ediciones, recuerdo, que en esos tiempos iba más bien cerca de la línea más religiosa, por decirlo así. Era una línea que tenía su editorial, pero que ha ido evolucionando estos años a una línea también mucho más literaria y de investigación. Juan Jacobo ya debe llevar unos 10 libros publicados aproximadamente. No voy a leer todos los títulos para no. Así que lo vamos a saludar de inmediato. Juan Jacobo, bienvenido a este espacio de la radio de la Universidad de Tarapacá. Buen día, Juan Jacobo. Carmen, Alejandro, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Mi familia, nosotros somos oriundos del pueblo de Caquena, ¿no? Claro, en la provincia de Parinacota. Somos Tancara, de ahí somos oriundos. Entonces, claro, es un gusto estar en este momento aquí y poder compartir un poco con ustedes. Tú has viajado por varias partes del mundo, además. Sí, bueno, nos ha tocado, no sé, sí, debido a eventos filosóficos, teológicos, he estado en varios lugares, lugares más lejos que he ido fue a Filipinas, a Taiwán, como ponente sobre filosofía, teología, mundo indígena, y tuve una estadía también en Alemania durante 5 años haciendo un doctorado, y bueno, después en Guatemala, en Ecuador, y últimamente he estado 3 años en Perú, apoyando también en la parte de teología, filosofía, también vinculado a un centro de investigación, a grupos culturales, literarios, en la ciudad de Huancayo, fundamentalmente, ¿no? Que es una ciudad andina muy importante en el Perú, ¿no? Juan Jacobo, tú tengo entendido que junto con profesores de lenguaje de acá, de la región, estás reeditando un seminario de crítica literaria que hiciste el año pasado y que entiendo que se nuevamente pondría en escena, digamos, este seminario o encuentro de crítica literaria regional. ¿Tú nos podrías contar un poquito de eso? Sí, somos pioneros en esto, realizar este tipo de eventos que, tampoco llega a ser casi una actividad de élite, ¿no? No, sin usar esa palabra en el sentido, sino de reducidas personas, ¿no? El hecho de dedicarse a la crítica literaria. Y hemos organizado el año 2019 el primer Congreso de Crítica Literaria Regional. Hay antecedentes, ¿no? Si uno ve el estado del arte, hay antecedentes donde en este momento no tengo el libro, pero lo leí, donde se reunieron escritores y críticos literarios, me parece, de Antofagasta, Iquique y Arica, o cuando era una sola región, Iquique y Arica, y realizaron, ¿no? Reflexiones sobre la literatura producida aquí en el norte. Eso sería un antecedente importante. Alejandro, tú debes conocer mejor el libro, creo que tú incluso escribes ahí, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, está Daniel Rojas Pacha, está Juan Carlos Mamani, hay varios, ¿no? Gente de Iquique también, me parece, ¿no? Un libro blanco, ¿no? Un libro blanco, que en este momento no lo tengo. Eso sería un antecedente importante. Otro antecedente sería la investigación que realiza el profesor Benjamín Guzmán Toledo, que analiza novelas también. Exactamente. Otro antecedente sería la investigación que decía que analiza el señor, profesor Benjamín Guzmán Toledo, que la novela de Daniel Rojas Pacha y la novela de Luis Seguel, Forpal. Entonces sería otro antecedente de crítica literaria regional. Ahora,
la verdad que ahí me falta indagar más en el ámbito de la Universidad de Tarapacá. Yo no sé si ahí están haciendo o han hecho, yo creo que sí, ¿no? Alguna investigación con con literatura regional. No, no, la verdad no lo sé. Lo que sí tengo entendido es que hay trabajos de tradición oral aymara por la profesora Mira Luque y bueno, y también Juan Carlos Mamani, que ya en el mundo aymara él es un investigador, un lingüista. Él sí, ¿no? Es un filólogo aymara, trabaja con la lengua, te podría explicar más, ¿no? sobre las particularidades del idioma aymara, ¿no? Porque él es lingüista y analiza justamente del idioma aymara y es una de las pocas personas, ¿no? Después de Pedro Pablo Umire que escribe en aymara de modo bilingüe sus obras literarias y él mismo acusa, ¿no? La preocupación de que el idioma se está perdiendo, ¿no? Casi no se lo habla. Bueno, esos serían ¿Para los qué digo antecedentes. Y después viene perdón, bueno, sí, eso? perdón, Eso es lo que adelante. Sí, justamente, entonces después viene la crítica, el primer congreso de crítica literaria regional que tenemos los materiales, ¿no? Estuvo exponiendo justamente Benjamín Guzmán Toledo, estuvo exponiendo Maru Delgado, que es una crítica literaria de Arequipa, de Perú, pero que ya vive muchos años en Chile, y bueno, y, lo que hicimos fue que había una producción muy interesante de obras literarias y no discriminamos, intentamos ser lo más posible hasta donde nos alcanza la fuerza, ¿no? Y nos distribuimos a dos obras cada uno de nosotros, y también participé. Yo analicé en esa oportunidad la novela de Roberto Flores y la poesía de Rodrigo Rojas Terán, Cumbia Ácida, y la novela de Flores Salgado, En días de invierno boliviano, que me parece una excelente, ¿no? novela. Y si lo situamos en el mundo aymara, sería la primera novela aymara, ¿no? escrita en Chile, ¿no? Bueno, es que no en Chile, los Mm. aymaras están aquí, ¿no? La mayoría, bueno, está en Iquique, pero de todas maneras, o sea, que hay que darle el valor que se merece, ¿no? Hay que tener un autoestima, ¿verdad? Y no solamente autoestima Claro. gratuito, sino con fundamento, ¿no? Y Juan bueno, Jacobo, a propósito de eso, tú delante mencionabas de que poco se escribía en Aymara, pero tú acabas de decir ahora de que se edita este libro y dice En días de invierno boliviano. ¿Ese es el libro? este sí, es el sí, libro. es el libro. Eso está escrito en español, pero sin embargo, lo que pasa es que, según mi hipótesis, Ujú. la cultura aymara está en un momento de reconstitución, ¿no? De recuperación, de reconstitución, de reinvención también. Ya. De tal manera que está en una fase política, ¿no? Ahora, político en el sentido amplio. Siempre tengo problemas con esas palabras, pero no es política de partidos políticos, sino está en una fase política, ¿no? Y no es que la literatura se ponga al servicio de la política, ¿no? Y, bueno, eso de literatura comprometida ya se discutió bastante, ¿no? Con el hecho del socialismo real, etcétera, etcétera. Brecht no hablaba también, bueno, pero no en ese sentido necesariamente, aunque Brecht era muy creativo, etcétera. Sin embargo, eh, estamos en una fase de reconstitución, de reinvención y de identidades, y justamente la hipótesis de la literatura es posible concebir, ¿no? Alguna identidad de aymara, ¿no? Una reinvención de la identidad de aymara, pero no necesariamente está escrito en aymara, sino escrito en español, justamente porque, bueno, es muy... No leerían, como vuelvo a repetir, en aymara, ¿no? Es que ni lo mismo aymara leerían en aymara, entonces se hace la literatura en español. Eso es un asunto que hay que reflexionar. Sin embargo, bueno, hay mucho que decir al respecto. Eh, Juan Jacobo, cuando se habla de crítica literaria, lo normal es que uno piense, van a decir que es malo. Es decir, eso es como la visión primera, digamos, que se tiene respecto a la crítica. ¿Cómo entiendes tú la crítica literaria? ¿Cuál es la función que tú le asignas? ¿Qué crees que rol social debe cumplir la crítica literaria? Bueno, yo estudié 5 años crítica literaria, me fui a la Universidad Mayor San Andrés en Bolivia, en La Paz, estudié un grupo reducido que estudia literatura, ¿no? Y tuve profesores formados en Estados Unidos y en Inglaterra, venían de becados jóvenes y trajeron lo que se llama los estudios culturales, el postestructuralismos, los estudios de la subalternidad, y bueno,
y a partir de ahí comenzamos a valorar la literatura desde otros puntos de vista, ¿no? Y había una gran división dentro de la carrera de literatura. Estaba un grupo que se llamaban los esteticistas y estaban los grupos que se llamaban los culturalistas. Entonces a mí me pareció, porque yo me estudié literatura por motivos filosóficos, ¿no? O sea, a mí primero me interesa la filosofía y a partir de ahí me interesó la literatura. De tal manera que me pareció muy interesante esto de los estudios culturales y, donde la literatura es valorada como un documento social, como una representación de identidades. Y yo a último lo investigo también como representación o formas de subjetividades, representación de subjetividades, especialmente cuando se trata de literatura escrita por grupos que se les llama, bueno, se puede discutir el concepto, pero se les llama subalterno. Entonces, en ese sentido me interesa la literatura. Por supuesto que también hacia también nuevas estéticas, ¿no? Estéticas nuevas, estéticas descolonizadoras. Hay una discusión epistemológica, ¿no? Bueno, es una discusión filosófica muy antigua, ¿no? Sobre la pregunta ¿qué es lo bello? Bueno, es una rama de la filosofía, la estética filosófica, que yo también he investigado algún tiempo eso, especialmente a George Lukács, que es un clásico, ¿no? Sobre eso tiene 4 tomos publicados, Estética 1 en 4 tomos. Y Teodor Adorno también, Marcuse, bueno, la Escuela de Frankfurt, y, y todo lo que es bueno, el romanticismo alemán, que también es muy criticado, etcétera. En fin, pero en ese sentido me parece que una estética es otras estéticas, ¿no? A partir de este conocimiento occidental de estética que nos sirve de base, sin embargo hay que buscar otro tipo de estéticas, ¿no? Estéticas de la subalternidad, de estética de los... En fin, ¿no? Hay un libro muy interesante de Verónica Cereceda que habla sobre la estética andina, ¿no? A partir del análisis de los tejidos, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de literatura que se escribe en español y por lo tanto también tenemos que ver a toda la tradición hispanohablante, ¿no? Y toda la genealogía literaria, ¿no? Bueno, de Cervantes, ¿no? Donde aparecen todo el genoma de la literatura, etcétera. Pero entonces, en resumen lo enfoco desde el punto de vista de los estudios culturales, desde el punto de vista de la historia, de la filosofía, es como abordo los textos literarios, ¿no? Y por supuesto falta un capítulo ahí donde ya analizamos desde un punto de vista filológico, gramatical, si se quiere, pero no voy por ese lado, ¿no? Más que nada voy por el lado de la cultura, de la lucha de las identidades, de las subjetividades, de las estéticas otras, de las historias locales y historias otras, siguiendo en esto la teoría de Walter Mignolo, por ejemplo. También el tema de las culturas híbridas expresadas en la literatura, siguiendo en esto a Néstor García Canclini. Bueno, entonces más o menos eso sería mi abordaje a la literatura. Pero me queda un poco la duda, y no sé si una percepción mía, en que como lo estás planteando, es la construcción de un movimiento crítico relativamente o casi autónomo al movimiento literario. Es decir, ¿qué gana Patricio Barrio, José Morales, con tener este movimiento de crítica literaria o estas visiones de crítica literaria al lado de ellos? Es decir, ¿qué aporte o qué nexos o qué vasos comunicantes hay entre el escritor, la editorial, supongamos, y este movimiento crítico? O tu perspectiva, oposición crítica. Bueno, no sé cómo empezar, pero me baso también en la teoría de Pierre Bourdieu, que tiene un libro que se llama Las reglas del arte, el origen del campo literario, ¿no? Y bueno, y el campo literario es un campo de luchas, es un campo de luchas por la legitimidad, ¿no? Y un campo de luchas por la representación, ¿verdad? Entonces las estéticas van surgiendo de acuerdo también a intereses, ¿no? Qué sé yo, Baudelaire con las flores del mal, por ejemplo, y el mismo Flaubert, ¿no? Que eran los herejes del campo literario, logran formular, ¿no? Lo que se llamó el arte por el arte,
para acusar, ¿no?, a los otros artistas que eran los consagrados, porque en el campo literario como en el campo religioso, según la teoría de Bourdieu, hay que ver el tema de los consagrados, los ortodoxos y los herejes, ¿no? En todo campo, son el campo literario, el campo político, el campo religioso, existen, ¿no?, los herejes y los consagrados, los ortodoxos y los heterodoxos, y luchan en un campo por la representación, por la legitimidad del discurso, incluso por imponer cierta estética. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no?, de que existe una estética oficial a partir del cual se juzga, se considera esta literatura es buena, esta literatura es mala, pero no es completamente objetivo, porque la objetividad está en discusión, ¿no?, epistemológicamente, con Feyerabend, por ejemplo, quien plantea en el campo de la epistemología anarquista, en este caso, ¿no? Y el mismo Bourdieu, ¿no?, que habla de que no es solamente literatura, no es solamente literatura, es una lucha por la representación legítima, ¿no?, de determinadas estéticas. Entonces, cuando hablamos de estéticas otras, eso también es una opción política, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, no se formula no solamente un contenido, sino también se formula una estética, una estética diferente, bueno, bien construida, ¿no?, en su propia lógica. Y bueno, yo lo veo de esa manera, no me quedo, bueno, sino, ¿cómo lo veríamos? El otro punto de vista, bueno, es seguir cierta genealogía de la obra literaria. Bueno, en el Quijote de Cervantes están todos los géneros literarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí tendríamos que ir a hacer una revisión, ¿no?, este libro a qué género se adhiere, hacer un tanto literatura comparada o buscar antecedentes, porque, por ejemplo, ninguna literatura es un invento, ¿no? Siempre van, como algunos críticos dicen, por ejemplo, hablan de Pedro Páramo de Juan Rulfo, que vendría a ser algo, bueno, que es muy parecido a lo que hace Valle Inclán, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Quijote están todos los géneros literarios. A partir de ahí es una creación, el genio de nuestra lengua, que es muy rico, ¿no?, en literatura. Pero en este momento yo estoy investigando el tema de la literatura aymara, y por lo tanto ahí lo enfoco más que nada como una propuesta estética, y una propuesta estética y política, ¿no? Porque son identidades que se intentan reinventar, se intentan reconstruir, y tienen su literatura, ¿no? Entonces, no, es que ninguna literatura es solamente estética, o sea, ponerse a pensar que es solamente algo estético, es solamente el arte por el arte, bueno, eso es una invención, ¿no?, como le digo, de Flaubert, de Baudelaire, ¿no?, el arte por el arte, ¿no? Es decir, nosotros no prostituimos nuestra literatura, en cambio nosotros sí hacemos el arte por el arte, claro, era una manera de lograr cierta legitimidad, ¿no?, para poder legitimizar su arte, ¿no? Y ahora tenemos todo el tema de la industria cultural, etcétera. Entonces, es también como la música, ¿no? Nos crean hábitos, nos crean gustos, nos crean estilos. Es como las películas también, ¿no? Hay gente que tiene problemas, algunas personas tienen problemas, si no ven efectos especiales, si no viene de Hollywood, no les gusta la película, ¿no? Hasta el gusto es un hábito social creado, no es necesariamente una cosa innata, ¿no? Bourdieu también tiene un libro que se llama La distinción, las bases sociales del gusto, donde ahí él defiende la idea de que el gusto tiene un origen social, ¿no? Por ejemplo, la distinción de los pobres juegan fútbol, los ricos se inventan el golf, ¿no? Cuando todos los pobres jueguen golf, los ricos inventarán otro deporte, ¿no? Porque lo que ellos buscan es la distinción social, Para ¿no? hacer la diferencia. Claro, entonces yo, qué sé yo no leo cualquier literatura, ¿no? Yo leo a Vargas Llosa o leo García Márquez, no Mira qué leo interesante ese punto, Juan Jacobo. Pucha, lamento tener que interrumpir, se nos fue, pero más que volando, el tiempo ha sido bastante interesante, ¿no? Escucharte. Creo, Alejandro, que Sí, tenemos un compromiso para una próxima vez para volver a invitar a Juan Jacobo y poder seguir conversando con él, pues. claro, desarrollar más estos temas, digamos, en más profundidad, pero por ahora ustedes están planificando un seminario de crítica literaria para el próximo mes, entiendo. ¿Cuándo? Sí, el 27 de agosto en la mañana estamos haciendo el segundo congreso de crítica literaria regional e internacional. ¿No? Tenemos invitados de España. Bueno, yo estoy haciendo una investigación ahora en la Universidad de Barcelona, en, bueno, Barcelona, ¿no? Cataluña. Uh -huh. Y
Y he invitado a bueno, con quien estamos trabajando, lo he invitado a él. También estuve yo en la Universidad Nacional del Centro del Perú y en la Ya también tendremos en más. letras, y he invitado también ahí a Jorge Yangali. Bueno, no tenemos tiempo, ¿no? Bueno, entonces es un evento Sí. de... Bueno, en de agosto, por mucha eso sorpresa. decimos de que va a haber ya un momento en que nos vamos a volver a conectar, Alejandro. Sí, Quiero claro. agradecerle, sí, a ambos, Juan Jacobo, Alejandro, que está todos los jueves con nosotros y no, nos pilló el tiempo, lamentablemente, tenemos que despedirnos de Alejandro. ¿Ah? Muchas gracias, Juan Jacobo. Un gusto, disculpe que me largué un Vamos poco, a pero bueno, continuar. sí, un gusto, Sí, 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 cuídese. no, no te preocupes. Bueno, que tengan buenos días. Nosotros nos despedimos de Agenda, la estación universitaria. Que estén muy bien. Chao, chao. Adiós, gracias.